nuestra programación. Tenemos entrevistas, buenas noticias, reflexiones, música y mucho por compartir. Así que te invitamos a que nos acompañes todos los martes. Hola a todos, bienvenidos. Ya estamos conectándonos aquí en Radio Caminando con María. Miren nada más, aquí nos trajo nuestra señora. Vamos a estar, ya estamos entrando al radio y ahí estamos ahí conectándonos. Porque hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Te gusta la música electrónica? ¿Tienes? Sí, tengo música electrónica cristiana. A ver. Sí, católica es más. A ver, pon una. Y es buena, ¿eh? Nunca había escuchado así una ¿No? tal cual. Ahí Había escuchado las paganas, ¿no? Pero falta escuchar. Está buena, ¿eh? Es bueno, este chavo se llama Gabriel Escher. ¿De dónde es? Es de México, de la Ciudad de México. Muy bueno, de hecho, lo voy a tratar de contactar para traerlo. Bueno, pues vamos a entrar al aire, muchas gracias. Ahí esperamos que se empiecen a conectar. Ya estamos aquí en vivo y en directo en tu programa Radio Caminando con María. Y estamos en un corte musical en este momento. Así que muchas gracias. Ahí vayan compartiendo si pueden el video para que llegue más bendición a más personas. Hacemos una prueba de audio. ¿Puedes hablar ahí, por favor? Hola, buenos días, ¿cómo están? Espero que este día esté lleno de gracia y de amor de Dios y de nuestra Madre Santísima, para que vayamos en su camino todos los días. Sí, bueno, sí. ¿Está bien? Creo que sí. A ver, otra vez, por favor. Hola, buenos días, espero que... Ahí ¿sí? yo creo que es altura, más o menos. Ajá. Si quieres acercarte Un poquito más. que no te estés tan incómodo. Okay. Ahí está, sí, perfecto. Vamos a entrar, señora. Voy a hacer la prueba a ver si está corriendo aquí, porque a veces sucede que no. Entonces mi manera de probar es buscando la página. Okay. Transmiten en vivo, ¿no? Sí. Que esté ocurriendo en la página. Así es. Pues bendito sea Dios que nos ha permitido amanecer un día más, que nos ha permitido estar aquí delante de Él, que nos ha permitido, alegrarnos, gozarnos, pero más todavía, que nos dio la gran bendición de tener aquí a un gran amigo, un gran hermano, ya de muchos años se me hace. Algunos. Elías, yo te voy a decir Elías de María. Si Ok, te gusta que te digan así, estoy contentísimo que me lo digas así. Sí. Bienvenido a este programa, Elías. Gracias, Armando, un placer estar aquí contigo y con todas las personas que escuchan el programa y que lo ven en Facebook. Muchas gracias por estar pendientes, muchas gracias por estar conectados. Ayer estuve ahí recibiendo algunas, ayer anuncié, no te había dicho, ayer puse un anuncio de que ibas a estar aquí y ya están algunos expectantes. Qué bueno, me dan un placer, un gusto. Sí, ya muchos que te conocen aquí de San Miguel de Allende. Elías de María viene de aquí de un monasterio de los benedictinos que está, gracias a Dios, aquí en San Miguel de Allende, en México.
en el estado de Guanajuato, que es aquí donde estamos transmitiendo. Es en una comunidad que se llama La Soledad. Sí, Monasterio de Nuestra Señora de la Soledad es el nombre del monasterio. Es el nombre del monasterio, siempre pensaba que la comunidad también se llamaba La Soledad y ya también el monasterio, no que lo haya adaptado al monasterio, sino ya sabía que el monasterio es La Soledad. Claro. Pero también la comunidad, bueno, lo importante es que entonces el monasterio se llama Nuestra Señora de la Soledad, ¿no? Así es. Entonces, pues, ¿qué te parece si empezamos con pie derecho? No sé si nos puedas hacer el favor de hacer una pequeña oración para encomendar este programa. Con mucho gusto, bueno, pues poniéndonos en la presencia de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, en esta mañana te damos gracias por comenzar unidos a ti toda nuestra jornada y encomendamos en este momento de transmisión para que todos aquellos que escuchen este compartir y este gozar de todo lo que tú nos transmites, pues sea para su edificación y su crecimiento en su relación como discípulos tuyos, y que María, nuestra Madre Santísima, esté aquí junto a nosotros para llevar también su consuelo a todos los corazones. Lo pedimos todos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues qué padre, muchas gracias por la oración, muchas gracias por tu presencia. Oye, y a ver, Elías, estamos muy expectantes los que sabemos, pues a lo mejor algunos que ya tenemos un poquito de más relación con algún monje o con alguien que pues ha decidido tomar este paso tan importante en la vida de una persona como es tener una vida consagrada de pleno, completo a Dios. Para aquellos a lo mejor que no están tan involucrados en el tema de la consagración, ¿cómo empieza todo esto? ¿Cómo es que alguien dice o decide, yo me voy a consagrar a Dios, yo me voy a entregar a Dios, y de pronto quiero entender que a través de un discernimiento empieza a ver que lo suyo no es casarse, lo suyo, como la gran mayoría de todas las personas que pasamos por este mundo, que decidimos, pues, bueno, tener una pareja, tener hijos y vámonos, ¿no? ¿Cómo empieza este proceso? ¿Qué tiene que ver Dios con la decisión de alguien en este sentido? ¿Cómo empieza la consagración de alguien? Ok, bueno, pues así para tratar de clarificar esto que nos preguntas, muy interesante. Podemos empezar a ver tal vez como la cuestión del tema de la consagración en sí, reflejada incluso desde el Antiguo Testamento. ¿Qué te parece? Mira, por ejemplo, hemos visto por revelación que en sí la consagración es un acto que brota de Dios para su pueblo, de Dios para la elección de alguna misión, etcétera, para en sí edificar al pueblo de Dios siempre. Es el fin de la consagración, edificar al pueblo de Dios en la fe. Entonces decía en el Antiguo Testamento, ¿qué podemos ver del Antiguo Testamento? Podemos decir que el primer acto de consagración, o de lo primero que hace Dios de consagrar, es el elegir y separar para santificar. Esos son textos que incluso en la Biblia, en el Antiguo Testamento, los vemos reflejados. Cuando el Señor escoge al pueblo de Israel de entre todos los pueblos de la tierra para comenzar una alianza con el pueblo de Israel. Entonces, eso es una consagración. Ahí comienza una consagración, es una elección. Separación, elección, separación y empezar a una relación personal. Por eso la consagración como tal siempre va vinculado con el tema también de la alianza. Una alianza, Dios hizo una alianza con Israel. ¿Y cómo la empezó? Digamos, bueno, los textos bíblicos, vemos ahorita estamos viendo en la liturgia, en la Santa Misa, el Génesis, con Adán y Eva y algunos personajes muy importantes. Hoy, por ejemplo, vimos este acto en el que en la alianza, bueno, hemos estado viendo estos días con Noé, que finalizó con el acto del arco iris como signo de la alianza. O sea, son personas que a lo largo del tiempo Dios ha ido eligiendo para transmitir sus mensajes, para transmitir su relación que quiere tener con el pueblo, y así ir revelándose, y ha sido consecutivo a lo largo de la historia, comenzando como lo estamos viendo. Por ejemplo, Abraham, ¿no? Con Abraham ya se empieza a caracterizar mucho la cuestión de la elección de Dios por algún hombre, alguna situación para poder transmitir estos mensajes. Abraham era de un pueblo pagano, o sea, de un pueblo que no era propiamente ya un pueblo de Yahvé.
Entonces se le empezó a dar a conocer por distintos signos, donde Abraham fue conociendo que Dios lo estaba llamando a salir de su tierra por alguna promesa que Dios hacía en su corazón. Entonces, en la elección de Abraham podemos ver que ya también se va gestando lo que es una consagración de una persona. Entonces, es una elección que brota de Dios. No es tanto que nosotros digamos, ok, voy a hacer este paso en mi vida, me voy a entregar a Dios, sino que Dios llama. Ya viéndolo como más cercano a nosotros, en el Nuevo Testamento vemos como nuestro Señor Jesucristo eligió 12 de entre todos los discípulos para con ellos ir formalizando todo este proceso de darse a conocer y de llevar a cabo su obra de salvación, ¿no? Por medio de los 12 apóstoles. Y también a lo largo del Evangelio, por ejemplo, cuando Jesús, esta frase donde nos dice, ¿no? No son ustedes los que me han elegido a mí, sino soy yo quien los elegí a ustedes para que vayan y den fruto y su fruto permanezca. Entonces, digamos que la consagración como tal brota del mismo corazón de Jesús ahora para nosotros. Todos los que estamos consagrados a Dios actualmente en la iglesia, recibimos la llamada, tratamos de responder. ¿Y cómo vamos conociendo esa llamada? Pues se van presentando distintos signos que nos van haciendo ver que por ahí Dios nos está diciendo, hey, quiero algo contigo. Y ahora cada discípulo te puede decir cómo fue su proceso, de cómo fue dándose Dios a conocer a Él, cómo Él fue conociendo esos signos y cómo fue dando su respuesta progresiva a Dios en esta alianza, en esta llamada que Dios hacía a la consagración. No sé si más o menos así, a modo general, te clarifica eso. Por supuesto, Sí. me pone a pensar varias cosas. La primera, entonces, es que no es que Elías de María Ajá, sí. haya decidido, un día se despertó con una buena idea, Ajá. me voy a ser monje, me voy a consagrar a Dios, voy a vivir completamente para Dios. No fue así, sino que Dios fue el que tomó la iniciativa contigo. Claro. Y hablando del mismo Isaías, ¿te seduje? ¿O cómo me sedujiste? Me dejé seducir, que sí. fue lo importante, Ajá, ¿no? claro. En este tema. Entonces, la primera iniciativa es de Dios. Así es. Ahora, de acuerdo al concepto que tú me estás manejando, no se trata nada más de una persona que no se casa, como es mi caso, sino también nosotros podemos ser consagrados a Dios. Por supuesto, por supuesto. En sí, todo el pueblo de Dios es un pueblo consagrado a Dios. Todos desde el bautismo estamos consagrados a Dios. Ah, de veras, desde Sí, el sí. bautismo estamos consagrados. Nuestro bautismo nos consagra a Dios. Ese es el acto donde Dios nos separa de alguna manera. Nos separa no quiere decir que nos, como dice él también, ¿no? O sea, que nos aleje del mundo, no, o sea, seguimos viviendo en el mundo, estamos en el mundo, pero nos separa marcándonos con su signo que es el bautismo, donde somos sellados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para pertenecer a su pueblo. Y desde ahí tú, yo y todos los que recibimos ese don tan grande del bautismo, estamos consagrados a Dios. Y esa consagración se va poco a poco fortaleciendo, se va profundizando, que ya es, por ejemplo, la elección que él hace de alguno de entre los mismos consagrados para poder hacer alguna misión específica o alguna labor que Dios tenga pensado para, igual, nunca es para él mismo el consagrado la elección, sino siempre es para la edificación del pueblo de Dios. Ahora, remitiéndolo otra vez al Antiguo Testamento, digamos que esto lo podemos ver entre las tribus de Israel. Eligió a una para que se dedicara propiamente al culto, que es la tribu de Leví. Entonces, entre la tribu de Leví, por eso incluso decía que los levitas no tenían una parte entre los territorios que se dio a las tribus de Israel. Los cantores. Ajá. Los que vivían en el templo, a los 20 años ya tenían que entrar al servicio del templo, a hacer esa misión. Los sacerdotes del antiguo pueblo de Israel eran de la tribu de Leví. Entonces, se ve como todo el pueblo de Israel es consagrado a Dios, pero de entre todo el pueblo de Israel, la tribu de Leví tiene una consagración sobre la misma consagración, que es el mismo caso como fuera la hora de nosotros, Ahora de ¿no? ustedes, que Ajá. ustedes viven en el templo, digámoslo así, de Sí, esa manera. de ¿no? alguna manera sí, a su servicio y tratando de ir generando esa relación personal con él, ¿no? Literalmente, su única herencia es el Señor. Es la única herencia. De hecho, somos peregrinos todos, ¿no? Tú y yo y todos, como herencia de Dios, pero muy específicamente, pues, aquellos a quienes el Señor elige para este tipo de vocación, ¿no? Sí. Qué interesante. La verdad es que es, te pone a pensar, ¿no? Por un lado, ok, Dios toma la iniciativa. La otra,
podemos cualquiera que el Señor, no soy yo, esa palabra es increíble, no soy yo, no fueron ustedes los que me eligieron a mí, soy yo el que los eligió a ustedes. Sí. O sea, no pienses que es una buena idea tuya. Ajá. Y por otro lado, el tema de cómo dentro de todo este contexto, incluso el hecho de estar apartado, te delegue todavía el honor de estar completamente apartado para Él. Creo que tú sabes más que yo de esto, pero creo que San Pablo el que le dice, no me acuerdo si lo dice a Tito o en alguna de sus cartas, refiriéndose al vivir, que él dice, pues por eso he decidido vivir completamente apartado para Dios, para no tener otro tipo de distracciones. Ajá. Algo así lo maneja, ¿no? Sí, habla sobre el asunto, por ejemplo, también cuando dice, ¿no?, de que haciendo la elección entre quedarse casado o soltero, da la preferencia a quedarse soltero para dedicarse exclusivamente a las cosas de Dios. Sin embargo, el matrimonio también es un acto de consagración a Dios, o sea, tú consagras también tu matrimonio a Dios, no es un matrimonio indistinto como el que pudiera ser así un matrimonio puramente civil, sino que también el mismo acto del sacramento del matrimonio, esto también es una consagración específica de tu matrimonio para gloria de Dios. Entonces, dentro de ya lo que es una consagración, se va diversificando. Ahora, también lo vemos también dentro de la diversidad de los carismas que hay también dentro de la iglesia, todos que son una consagración, pero con carismas específicos en distintas órdenes, en distintos tipos de proyección de la evangelización, de dar testimonio de Dios. O sea, ahí vemos que también hay diversidad de carismas. Podemos decir que incluso el matrimonio puede ser un carisma de consagración dentro de la iglesia, que desde tu matrimonio... Ah, de veras. Claro. Eso está muy interesante. Sí, pues desde tu matrimonio, recuerda que todos los matrimonios son iglesia doméstica. Sí. Bueno, sí, eso sí. Sí, y donde se forma, y de hecho es en las familias donde la semilla del evangelio es donde mejor se puede transmitir a los pequeños para que crezcan con nuestra fe, ¿no? Y maduren poco a poco en la fe. Todos nosotros venimos, aunque ya seamos consagrados a Dios, pero de familias que se nos edificó en la fe. Por eso es importante que los matrimonios asuman bien su responsabilidad de su consagración a Dios desde el bautismo, de la consagración de su matrimonio al Señor y de la edificación de sus hijos, para que tal vez entre ellos, algunos de ellos, tal vez Dios también los elija para una misión especial, algún servicio, como es el caso de todos los que estamos ya en alguna orden así insertos en la iglesia, ¿no? O sea, lo que me estás diciendo ahorita es que de manera natural, si el Señor me ha dado a mí la misión, el apostolado, el carisma de ser evangelizador, es como de manera natural que yo tengo que serlo en iglesia doméstica. Bueno, para empezar, pues evangelizar a mis hijos, ¿no? Claro. Que ese sería el primer reto. Sí. Pero también que ellos sean evangelizadores. Por supuesto, esa es la obra de la evangelización, una proyección que poco a poco vaya abarcando todos los ámbitos de nuestra vida, en todos los extractos de nuestra sociedad, y por supuesto partiendo de la familia, que es el núcleo central de nuestra fe en la vivencia diaria, ¿no? De ahí brotó y de ahí tiene que desarrollarse para que estos chicos crezcan con esa visión, sobre todo de vivir el evangelio, ¿no? De haberlo hecho suyo, para que esa vivencia sea su testimonio de vida, ¿no? En la vida que ellos mismos también forman como consagrados a Dios por su bautismo, como ya decíamos. Igual a lo mejor Dios te escoge a alguno de tus hijos a ser sacerdote también. Puede ser, no sabemos, sí. O consagrado. Cualquier tipo de a la vida monástica o algo así. Wow. Sí. Pues la verdad es que sí, es muy difícil. Es más fácil decir danos muchos y muy santos sacerdotes, pero es más difícil decir danos muchos muy santos sacerdotes, y si puede ser alguno de mis hijos, Señor, mejor. Que Dios te oiga, ojalá que sí sea. Dios quiera, a ver qué onda. Ojalá que el Señor nos permita que hayan más y más generaciones de sacerdotes, ¿verdad? Y consagrados, ¿verdad? Porque sí se hace falta. Hace falta, sí. Pues, ¿qué te parece, mi querido Elías de María, que vayamos a un corte musical? No sé, ¿te gusta la música electrónica? Pues escuchemos, te decía hace rato que nunca he escuchado música electrónica católica propiamente, pero sería interesantísimo escucharla y que los demás pudieran escuchar esto. Yo sé que a lo mejor muchos me pueden
criticar el hecho de poner música electrónica con un monje, a lo mejor esperaban más un canto gregoriano o algo así, pero es bueno para que sepan qué tipo de cosas e incluso ritmos se hacen, pues precisamente con la finalidad de que más personas se acerquen a Dios. Veamos. A mí fue una de las cosas que me llamó la atención cuando recién conocí o tuve mi encuentro con el Señor, que había rock. Yo era rockero pesadón, y cuando empecé a escuchar grupos católicos o cristianos que tenían rock, yo dije, no, y sí soy de aquí. Claro. Bueno, pues vamos a escuchar esto y continuamos. Así que comuníquense con nosotros. Estamos en Radio Caminando con María, en tu programa Comparte y Gózate, con un invitado especial, Elías de María. Si gustan, ahí estamos en el Facebook. Si gustan mandar algún comentario, alguna pregunta incluso, aquí Elías de María, el Señor lo inspirará, y como hasta ahora y como siempre. Así que estamos pendientes y muchas gracias. Dios los bendiga. Estamos aquí en vivo y en directo. Son las 9:24 de la mañana. Hola amigos, yo soy su amigo y servidor Armando Lío y te informo que ya está al aire tu programa católico Comparte y Gózate. En este programa nos animamos en la fe mutuamente como discípulos de Jesús. En nuestra programación tenemos entrevistas, buenas noticias, reflexiones, música y mucho por compartir. Fíjate, pero nada está de más, O sea, ahorita podemos también, sobre esto que decir de la música electrónica, hablar sobre la diversidad precisamente y mucho por compartir. De los carismas Así que te invitamos que hay para todo tipo de personas, ¿no? O sea, sinceramente, eso es un testimonio real, o sea. Recuerda, comparte y gózate, porque hay más felicidad en dar que en recibir. ¿Cómo puede ser posible? Los que están en el Face y también escuchen. Muchas gracias a todos los que se están comunicando. Rodolfo Mendoza dice: soy católico, que Dios me bendiga y me gusta leer la Biblia. Dios te bendiga, Rodolfo. Qué bueno, sigue con esas lecturas. Muy edificante, muy bien. Gracias, Rodolfo, por tu comentario. ¿Crees que ahorita a lo mejor hablamos un poco como de los valentines? Hablando de este tema ya de separados. Ok. Si alcanza un poquito, o sea, que platicar un poquito. Ok. El descubrimiento de... Sí, ok. Sí. Ok, sí, podemos un poquito. Gracias. También el rock, pero no era así como de rock acá pesadote, sino ¿Ah, sí? me gustaba así como un rock más así, un poco entre alternativo y un poco más así, como Bon Jovi, más o menos así, o Pillo, Radio, ¿sí? Ah, sí, como no, yo también escuchaba. Me gustaba Radio, sí. Ese tipo de rock, sí. Ah, pues yo no, también era heavy, ¿no? O sea, heavy no, pero sí, era lo más heavy que escuchara yo con Metallica. Ah, sí, sí. Bueno, no fue tanto de mis tiempos. Mi hermano mayor, sí, por ejemplo, era más, todavía le tocó muy fresco lo de Metallica. A mí ya no tanto, pero sí lo escuché un poco. También en Metallica y demás cosas. Sí. Pero yo más bien así, o sea, nunca fui como muy fan de ningún así grupo, etcétera. Más bien así como que me gustaba más, yo era más bien medio hippie, sola acá, ¿no? ¿Ah, sí? Sí. Entonces de ahí me torné un poco. Claro, también ahí se escucha música y todo, ¿no? Pero no era así como que mi mayor preocupación, ¿no? Un tiempo teniendo cosas que o sea, medios... La droga, probé un tiempo la droga y todas esas cosas. ¿De verdad? Sí, Dios me sacó de todas esas cosas, Sí, o sea, qué fuerte. Sí, estuvo bien. Sí. Dios ha hecho muchas maravillas. Ya vámonos de lleno mejor al testimonio. Vamos cerrando el de los monjes, pero sí. Pero ahorita sí vamos a hablar un poco, sí. Bueno, ahorita vemos que pero hasta ahorita ¿cómo lo sientes? Bien, muy bien. ¿Sí? La verdad es que sí
sí, siempre trato de tomar con esa dinámica de preguntar para que ustedes mismos sean los que más también se proyecten. Sí, pero muy bien. La verdad es que sí, muchas personas probablemente no, a lo mejor algunas personas ni siquiera se les ha ocurrido que dentro de esa situación, yo tengo un apostolado, yo soy catequista o yo soy, doy pláticas en la parroquia o llevo de comer a los pobres, pero nunca me he llevado a mis hijos. Ah, ya, sí, como que nada más de, sí. Nunca se me ha pasado por allí que yo, o sea, debo involucrar a mis hijos a la en todo familia, este tema. sí, claro. Entonces, si a mí me ven evangelizar, fíjate, se me venía, ahorita que estabas diciendo eso, se me venía a la mente se me venía a la mente de los hijos de Salvador Gómez. Salvador Gómez es un predicador católico muy conocido, o sea, incluso da retiros a padres, o sea, muy conocido. ¿De dónde? De Guatemala. Bueno, él es del Salvador, pero ya vive en Guatemala desde hace muchos años. Él estuvo un tiempo en la comunidad de Guatemala de nosotros. Y dicen los hermanos que tú llegas a su casa y los chavos, sus hijos, desde niños, con la Biblia y predicándote. Y dicen, es que el Señor es hermoso, o sea, desde niños. Ajá. Lo tiene muy, muy hecho. Pero él entendió esa idea, ¿no? Claro. Sí, es que de ahí se empieza. ¿Qué te pareció esta? Bueno, ahorita lo estoy platicando. Pues ya estamos de vuelta. ¿Qué te pareció, mi querido Elías de María, esta rola así electrónica católica? Hermosa, y me da gusto, ¿no?, que hayas puesto esta entre toda la diversidad, como decías, que tal vez un canto gregoriano, claro, el canto gregoriano es el canto sacro de la música por excelencia de la iglesia, pero la diversidad de los carismas, la diversidad de los espíritus, y todos, ver cómo todos pueden tener un lugar en el conjunto de nuestra fe, del cuerpo místico de la iglesia. O sea, hay para todo, ¿no? Por eso hay diversidad de carismas dentro de la iglesia, unos dedicados más a una cosa, otros a otra, y claro, este género de música evangeliza y es bello y también despierta la alegría para esta hermosa mañana, ¿no? ¿Cómo ves tú? No, padrísimo. No, pues a mí me encanta. Sí, qué bueno. Yo digo, sinceramente acá como tip entre nos, yo he descubierto que la manera de captar que mis hijos escuchen más como música prendidona y todo esto, pues ha sido con este tipo de música. Lo que pasa es que ahorita, ya sin juzgar ni decir nombres ni nada de música secular, no digo nombres porque se podría enojar Shakira o alguien así. Ay, perdón. Pero sí, la letra de repente dices, ay, esta idea está media rara, ¿no? Sí. Entonces, pues es la manera en la que yo he descubierto que mi hijo de 10 años, pues como no queriendo, pon Gabriel. De hecho, él lo descubrió, ¿eh? Ajá. Él un día le dijo, oye, hijo, ¿por qué no te pones a buscar música cristiana electrónica ya que te ha estado buscando, ya que te ha estado gustando? Y él fue el que me lo descubrió. Me dijo, oye, papá, este se llama Gabriel Escher y no sé qué, y que ya sabía más que yo. Sinceramente, él fue el que lo descubrió. Pero está padre, porque por ese lado le gusta a él los ritmos y está escuchando música con buena letra. Claro, excelente. Muy bien, pues, ¿qué te parece si seguimos en este tema, hablando del tema de la consagración? Entraste ahí en un punto muy importante acerca de que además de que estás consagrado, tú eres, decíamos, tu herencia es el Señor. O sea, aparte de que somos un pueblo consagrado a Dios, apartado para Él, dentro de ese pueblo apartado hay personas con un carisma especial, con una elección especial, como es el caso de ustedes. A ver, platícanos este punto acerca de los benedictinos. Son personas consagradas. ¿Cuál es su carisma? ¿Qué hace un benedictino? Ok, bueno, pues vamos. En sí, la orden de nuestro Padre San Benito, la orden de San Benito, es una de las más antiguas de la iglesia. San Benito, más o menos por ahí, nació en el año 480, murió en el 547 y fundó la vida monástica benedictina. Antes de San Benito ya había vida monástica, por supuesto. ¿Ah, sí? Sí. San Benito lo que hizo fue una sabia recopilación de varias fuentes ya monásticas cristianas para conjugar la regla que nosotros todavía tratamos de vivir día a día. Y de ahí, a lo largo de la historia, pues ha tenido la vida monástica benedictina una proyección en la historia, en la evangelización, en la iglesia, que es muy importante, ¿no? Para, por ejemplo, a San Benito se le considera patrono de Europa, y algo interesante fue que, por ejemplo, los monasterios
donde hubo una presencia en los distintos pueblos de Europa. Normalmente los monasterios se convirtieron en focos tanto de la cultura como de la evangelización, como medios de trabajo. Ah, sí. Y muchos pueblos, incluso en Europa, se desarrollaron a partir de la fundación de un monasterio, y de ahí se fue propagando. Ahora, ¿qué es lo que un monje benedictino pues tratamos de vivir o hacer? Bueno, nuestra vida dentro de la iglesia es el carisma contemplativo, ¿no? O sea, es un carisma donde nos dedicamos principalmente a la oración. Es una vida de desierto, que nos separamos un poco más del mundo para poder vivir esta consagración más a fondo. En sí es una vida de oración, de trabajo, de vida en comunidad y de trabajo que nos permite crecer en la fe, madurar en la fe, también madurar humanamente, progresivamente, para poder vivir esta consagración, ¿no? Pues ese es más o menos así como el panorama general de un monje benedictino, pero digamos, uniendo sus raíces, la vida monástica es antes incluso que la vida propiamente cristiana, ¿no? O sea, había monjes y hay monjes budistas de otras tradiciones antes que mismos monjes católicos. Ahora, la vida cristiana monástica más o menos comenzó en el año 300 y algo, con un monje muy conocido, por ejemplo, San Antonio Abad, otro Pablo del desierto, pero San Antonio Abad, que se retiraron a los desiertos cuando se había terminado la época más fuerte de la persecución en la iglesia, donde la iglesia comenzaba a relajarse en sus costumbres. Estos monjes decidieron, o estas personas, retirarse al desierto para vivir más radicalmente el mensaje del Evangelio, centrados en nuestro Señor Jesucristo y en su predicación. Por eso se retiraron al desierto, principalmente en Palestina, en Egipto, y primero muchos a vivir como ermitaños, en soledad, en cuevas. Otros poco a poco fueron formando también comunidades en los desiertos de monjes. Y nuestro Padre San Benito, pues ahí hunde sus raíces en esta espiritualidad. Es una espiritualidad de desierto que implica esa salida de las estructuras comunes sociales para ir a esa búsqueda de Dios. Entonces, una de las finalidades profundas de un monje es ir al desierto a encontrar, a buscar a Dios. Y esto implica un combate espiritual, que también se sabe que, bueno, el desierto es lugar del tentador, ¿no? Por eso los monjes nos retiramos al desierto a afrontar esa lucha también con el maligno, pero en el nombre del Señor, sabiendo que Él es nuestra guarda, nuestro escudo, nuestra armadura, en la fe, para poder vencer esas etapas de la vida espiritual de cualquier cristiano, para ir configurándonos cada vez más con el Señor. Ahora, la vida monástica como carisma, la vida benedictina, bueno, tiene como también dos variantes, ¿no? Una propia hacia lo interno de cada monje, que es esta búsqueda de Dios, esta maduración progresiva en la fe, y junto con esta, la parte que está también abierta hacia la relación con todo el pueblo de Dios, que los monasterios son lugares donde la gente va también a refugiarse en sus problemas, en sus situaciones, a pasar unos días porque tenemos hospederías en nuestros monasterios, días de oración, días de meditación, días de lectura más asidua de la palabra de Dios, días de reconciliación también por medio de los sacramentos, estar en el monasterio. Entonces, también el monje, al mismo tiempo que trata de cuidar su vida hacia lo interno, también al mismo tiempo tenemos una apertura para que compartir este carisma con quienes estamos todos sedientos del Señor, y que vayan a un monasterio benedictino a hacer ese encuentro nuevamente con Él. Entonces, ahí están como las dos variantes de un carisma monástico benedictino: la parte interna, o sea, la parte hacia lo puramente contemplativo de un monje, y la parte abierta también al pueblo de Dios, que necesita estos lugares de refugio, de ir a refrescar su fe en el Señor, ¿no? Y vaya que lo son, ¿eh? Yo he tenido la experiencia de ir ya en algunas ocasiones, en diferentes ocasiones en mi vida. Yo puedo incluso decir que tras 7 años de discernimiento vocacional, ahí precisamente, y nada más que aquí en el monasterio de Nuestra Señora de la Soledad, fue donde yo entendí que el Señor me llamaba a la vida matrimonial. Fíjate. Ya al final, ya después de discernimiento de estos años, pero ya al final, ahí estando, incluso en pláticas con el abad de ustedes, el padre Ezequiel, y con el padre Fernando en aquel entonces, pues también era una bendición, una luz, y por supuesto, no nada más en este tema, sino también en muchos otros que han sido de mucha gracia y bendición,
el encontrar ahí, el tener paz. Y miren, amigos, a lo mejor ustedes que no hayan tenido una experiencia de ir a un monasterio de este tipo, imagínate un lugar en donde hacen 5 oficios litúrgicos, 6 oficios litúrgicos al día. 7 oficios litúrgicos al día, más la misa. Más la misa y la hora santa. Y la hora santa, sí. Y el rosario. Y el rosario. O sea, es todo el día orar, queridos amigos, hermanos. Imagínense el lugar impregnado del Espíritu Santo en todos lados. Sí. O sea, eso es finalmente, es un oasis para tu alma. A lo mejor tú físicamente no lo puedes experimentar, emocionalmente a lo mejor tampoco, no lo sé, puede ser que sí, pero lo más importante es que a tu alma no la puedes engañar. A tu alma lo percibe, tu espíritu lo siente, tu espíritu se regocija. Yo tuve la experiencia el año pasado de llevar a mi hijo mayor de 10 años y él mismo, o sea, estaba tranquilo, tan quieto, o sea, íbamos con el plan de compartir, de hacer lo que él dijera, y le estaba compartiendo aquí a Elías que también tomé la decisión de pedirle perdón a él de las cosas que yo como padre pues erróneamente he caído en ciertas cosas, y fue una gracia, queridos amigos. El ambiente, todo se prestó, y en realidad el Señor ha hecho que cambie mucho nuestra relación padre-hijo desde esa experiencia que fue también ahí. Ha sido una bendición. Y ya me está diciendo, ¿cuándo vamos a ir otra vez, papá? Entonces, para mi sorpresa, alguien de 10 años incluso, quieto en los oficios. Digo, porque ustedes saben cómo es un niño en misa, cómo es un niño en verdad, en estas cosas que de repente, pues son para los que ya tenemos como cierta, ya está nuestra alma como más sedienta, más impregnada en cosas de Dios, pues lo vemos como maravilloso. Pero alguien que apenas va despertando, pues a lo mejor le resulta un poquito más, claro, más tedioso, difícil, más complicado, ¿verdad? Entonces, es una bendición. Y volviendo al tema, Elías, es una bendición tremenda, porque también he tenido la gracia de ir, por ejemplo, al monasterio trapense en Jacona, Michoacán. Y sí es una gracia muy grande el poder contar con este tipo de monasterios en donde uno pues va en búsqueda de eso precisamente, claro, de Dios. Claro. Sí, un monasterio es como un lugar donde se puede ir a beber de las fuentes del Espíritu, ¿no? Qué bien lo dijiste. Donde se puede ir a beber de las fuentes del Espíritu cuando el Espíritu está sediento por la agitación, por los conflictos que día a día experimentamos, y necesitamos ese refugio en el Señor. Pues un monasterio es un lugar ideal para ir a beber de esas fuentes del Espíritu. Para quienes pasan de paso, como en algún momento, como tú nos lo estás compartiendo, como para los que estamos insertos viviendo ahí en el carisma propiamente monástico benedictino, ¿no? Yo también, como tú nos los compartes ahorita, tengo la grata experiencia de ver tantos testimonios de personas que han llegado con unas caras tan marcadas por el dolor y por la pena al monasterio, y cómo saliendo de ahí realmente su rostro se transforma. Y lo que tú decías, muchos me han dicho, un día vino un sacerdote, venía de Estados Unidos, el padre era mexicano, pero radicando en Texas. Sí. Me dijo, este lugar es como un lugar donde tú puedes ver la paz. Me llamó mucho la atención esa expresión de él, ¿no? Porque, como decía hace rato, puede ser que lo experimentes, que no lo experimentes, o espiritualmente te des cuenta, pero realmente entrar a un lugar así que está totalmente consagrado a Dios, precisamente como dices, por medio de la oración, sí te hace experimentar, sí, claro, sí te hace ver, sí te hace sentir la presencia de Dios de una manera más tangible, más concreta, más real, y que te nutre mucho en el alma, ¿no? Por ejemplo, una persona, imagínate, sale de su casa, va rumbo a su trabajo, en una ciudad muy, muy aglomerada, y todo el camino va viendo publicidad, ruidos y todo esto. Y claro, Dios está en todas partes, pero cuando te retiras a un lugar donde ves la naturaleza, ves el cielo abierto, escuchas los pajaritos, donde entras a un templo donde se están cantando salmos al Señor, pues dime si no es como un lugar donde estás también con tus sentidos experimentando la presencia de Dios en todas esas formas donde un monasterio trata de litúrgicamente presentar a un Dios vivo, ¿no? A Jesús que está ahí siempre esperándonos con los brazos abiertos para regocijarnos en Él, ¿no?
Oye, Elías, y otra cosa que también me llama mucho la atención de cómo lo explicaste, ahorita que decías quiénes son y todo esto, dijiste, más o menos parafraseándote, hemos tomado la decisión de nosotros mismos arrojarnos a ese desierto. Sí. O sea, ir ustedes mismos allá. Bueno, sí ir, pero también como te decíamos hace rato, tras la llamada, ¿no? Porque Sí. muchos también... Bueno, sí, en ese sentido. Tras la llamada, porque muchos han experimentado también un momento en el que estando un tiempo en el desierto, o sea, un tiempo en la vida monástica, han dejado o se han dado cuenta que no era el llamado que ellos tenían, ¿no? Pero hay testimonios también de muchos monjes que han dado su vida completa a Cristo en el desierto, insertos en esa realidad, y desde ahí muchos han sido también evangelizadores. Claro. O sea, mucha gente va también a pedirnos consejo, consuelo, ayuda, y que han pasado toda su vida en esa realidad. Pero entonces es tras la llamada, porque si se hace por iniciativa puramente personal, entonces sí, a veces se cae en un fracaso, ¿no? O sea, Claro. puede ser un fracaso solamente cuando Dios te da la gracia, porque Así todo es. es gracia de Dios, Así es. de poder vivir esta experiencia de combate espiritual. Entonces sales triunfante, pero no sales triunfante tú, es Cristo quien triunfa en ti. Por ejemplo, ahorita me venía al recuerdo una gran madre del desierto, ¿no? Sara, que ella también fue muy tentada por la fornicación, ¿no? En su combate espiritual, pero ella al final que venció el combate, una vez el diablo todavía le quería tentar diciéndole, Sara, me has vencido, le dijo el demonio, y le dijo ella, no, yo no te he vencido, es Cristo quien te ha vencido. Entonces, ahí es donde vemos que no es solamente la iniciativa personal, decir, bueno, me voy al desierto. Sí, hay gente que sí lo ha hecho, pero desgraciadamente, bueno, muchos no todos han salido victoriosos en el combate del desierto. Algunos han caído también. Entonces, todo depende de la llamada, todo depende de la gracia y de que vayamos también nosotros correspondiendo a esa gracia, ¿no? Y ahí también hay un trabajo personal que sí, en todo caso, sí tenemos que hacer, de ir respondiendo a esa gracia de estar en la presencia de Dios continuamente y no dejarnos así como decir, no, ya conocemos todo, ya sabemos todo. No, siempre estamos aprendiendo y siempre necesitamos de la mano de Dios, porque si nos soltamos de ella, no podemos lograr ni hacer nada, ¿no? Claro. Entonces, es una llamada a esta vida también. Sí, claro, uno digamos que sí tiene libertad, porque no es de que Dios nos agarre de los cabellos. Ese era mi punto ahí. Sí, hay libertad. Sí, o sea, claro. El Señor te llama, ajá, tú decides, el Señor dice, ok, Elías, ¿sabes qué? Yo te estoy llamando. ajá, Y si yo te estoy llamando es porque te voy a dar la gracia. sí. Pero la respuesta es tuya al final del día. La El Señor respuesta es un sí. caballero Exacto. y nunca te va a obligar. Claro. Y yo también ya me he ido dando cuenta, o sea, en el tiempo que llevo en el monasterio, que hay algunos que son llamados, pero bien dice el Señor, muchos son llamados, pero pocos son elegidos. Así es. Y muchos que Dios ha llamado, muchos también le han dicho que no al Señor. Claro. ¿no? Entonces, ahí es donde vamos viendo, ¿no? Que sí, la libertad siempre queda, pero es una libertad que también la gracia del Señor la acompaña también. O sea, la acompaña para dar el paso, decir, sí, Señor, voy a tu encuentro. Pero ahí estamos siempre sujetos a esa gracia, también incluso a nuestra libertad, ¿no? Pero sí hay una libertad humana que tiene que decir, sí, Señor, voy contigo, ¿no? Pero el hecho me impactó mucho, ¿eh? O sea, la verdad es que lo sigo todavía y escuchándote y todo. El impacto que tiene el arrojarte al desierto para la batalla. Sí. Pues es un batallar, es una lucha diaria, Sí. es una lucha constante. Sí, claro. A lo mejor hay diferencia porque yo una vez platicando con un hermano que teníamos la bendición de estar ahí con ustedes, decía, oye, qué padre estar apartados del mundo, estar acá completamente en otro mundo, pareciera otra. Y le digo, oye, pero tú no te has puesto a pensar precisamente el tipo de batallas que ellos tienen aquí adentro, o sea, Sí. porque no te creas que es así como, no, pues ya nosotros estamos apartados, allá el mundo con sus rollos, con su Donald Trump o con su gasolinazo, Sí. o con sus temas, y nosotros no nos afecta porque estamos acá en nuestro mundo, en nuestro desierto.
Sí, no. De hecho, tenemos que estar también atentos de todo lo que va aconteciendo para que nuestra espiritualidad, nuestra oración, esté enraizada en la realidad de nuestro mundo. O sea, sí, Dios sí nos separa en cierta medida, pero de una manera somos como una presencia distinta dentro de nuestro mismo mundo y de una manera también insertos en toda la complejidad de nuestro mundo actual. Entonces, eso mismo nos implica a nosotros una responsabilidad de estar en una constante oración a Dios en esta situación. Ahora, ir al desierto ciertamente sí, como decíamos, sí es un lugar donde se experimenta a Dios, se experimenta una espiritualidad profunda, pero también donde uno pasa por distintas etapas, donde la sequedad, donde a veces las estructuras, donde a veces los conflictos humanos siguen estando a veces con problemas, con situaciones muy complejas. Entonces, afrontar todas esas situaciones diarias, día con día, desde la fe, desde el encuentro personal con el Señor, con la ayuda de la Virgen, que también ella siempre está cuidando de nosotros, entonces podemos superar esas crisis. Pero también hay muchas crisis. O sea, yo te puedo decir que yo, en el tiempo que llevo, he pasado por crisis fuertes estando ahí, pero con la gracia de Dios he podido seguir caminando y espero que así sea hasta el fin, ¿no? Pero todos los días hay que estar renovando también este deseo personal de nosotros de mantenernos ahí. Es el combate diario, día con día, ¿no? Exactamente. No podemos estar... No es fácil, ¿no? No podemos estar comparándonos ante diferentes realidades, en el sentido de que escuchaba por ahí, bueno, mejor dicho, leía de San Francisco de Sales, gran santo, pero decía algo así, de que nosotros no vamos a poder decir que ya alcanzamos una felicidad mientras sigamos en este mundo, en este valle de lágrimas. De hecho, él dice que hasta después de la muerte todavía quedan unos rato, días, ¿no? para poder testificar y en efecto saber que fuiste, qué tan santo fuiste, ¿no? Sí. Qué padre. Oye, Elías, mira, nos queda poco tiempo, pero me gustaría aprovechar que te tengo aquí en el programa para que nos platicaras un poquito de tu experiencia. Cómo tú siempre fuiste una persona que estuvo bien allegada al Señor, fuiste monaguillo, después estuviste yendo a misa constantemente en algún grupo de jóvenes y después finalmente decidiste entrar aquí en el monasterio de Nuestra Señora de la Soledad con los benedictinos. A ver, platícanos, ¿cómo fue tu vida antes de que llegaras a ser hoy Elías? Ok, bueno, mira, yo entré al monasterio a los 20 años de edad, ¿no? Pero claro, mi experiencia no es de que haya tenido una cercanía muy fuerte con el Señor antes de entrar, más bien todo lo contrario, de una manera, ¿no? Bueno, yo nací en una familia, pues, normal, cristiana, católica, pero también disfuncional, mis padres divorciados, mi madre vuelta a casar, con un hombre bueno, que gracias a Dios, pues, ayudó en una etapa importante de nuestra vida. Pero yo un tiempo sí no estuve nada cercano a Dios. De hecho, bueno, solamente para contar una anécdota, ¿no? Mi madre me cuenta que, yo no lo recuerdo, pero sé que es verdad porque mi madre me lo contó, que un día mi abuela sí era una mujer muy religiosa, que estaba hablándole de Dios a unos primos míos. Yo estaba chiquitito, yo creo que apenas empezaba a hablar, y al yo escuchar el testimonio que mi abuela le estaba dando a mis primos sobre Dios, que yo de repente alcé la voz y dije, no es cierto, son puras mentiras, apenas si podía hablar. Y eso marcó también algo que un tiempo me alejé mucho de Dios. O sea, me alejé mucho de Dios. Y paradójicamente, de una manera, a mi misma abuela, a esta abuela que te platico, le debo un tanto mi vocación. Porque ella sí fue una mujer sumamente entregada a Dios, donde lo único que le importaba era la salvación de su familia. Y ella toda su vida estuvo pidiendo a Dios una vocación en su familia. De veras. Toda su vida. Mira, nada más. Cuando Dios me fue ya como moviendo de mis estructuras de pecado, porque estaba también muy sumergido en vicios, o sea, en situaciones alejadas de Dios que me fue derivando. Me gustaba el arte y estuve un poco en el medio del arte plástico y todo eso, donde se mueven muchas cosas, ¿no? Pero nada que ver con Dios. Entonces, entre los vicios y demás, bueno, alejado de Dios. Pero Dios me fue poco a poco por varios medios dando cuenta de la necesidad que tenía de él. Ya cuando yo entré al monasterio fui descubriendo la necesidad de acercarme más a Dios y que yo ya había tomado la decisión con la ayuda de Dios de ir al monasterio. Mi madre me comentó esto y que yo no sabía, de que mi abuela había pedido siempre una vocación. Claro, cuando yo entré, mi abuela ya había muerto, en paz descanse, ella ya me estaba viendo desde el cielo. Pero yo fui el último también de sus nietos, como de más de 30 nietos varones,
bueno, o sea, el último nieto varón, porque tengo 2 primas más chicas que yo. Entonces, pero yo, el último, el que renegaba y que decía que no, fue el que Dios le jaló la oreja y le dijo, tú eres y voy a hacer caso a tu abuela, la oración que pidió, así que entonces me eligió a mí para oír a esa. Entonces, pero fueron muchas cosas signos que Dios me fue dándome para que yo me diera cuenta, ¿no? De esta elección que Él estaba haciendo progresivamente, ¿no? Pero fíjate, eso es significativo y paradójico. En Dios las cosas no son como nosotros a veces de ordinario las entendemos, sino que hay muchas paradojas, ¿no? Como de un muchacho alejado de Dios que de repente entra a un monasterio, pero como hay casos de tantas conversiones fuertes, que un tiempo, incluso que gente que han estado en situaciones, por ejemplo, San Agustín de Hipona, este obispo de Irlanda, no recuerdo ahorita su nombre, porque incluso unos estuvieron en cultos satánicos y demás, y que han tenido conversiones fuertísimas por gracia de Dios, y después han sido grandes consagrados a Dios y con una misión evangélica fuertísima para bien de la iglesia, ¿no? Entonces, bueno, ¿John Henry Newman? No. ¿Newman? No. Bueno, Newman creo que también es un convertido, pero el que yo te decía es un obispo irlandés, no, ya. Eso fue sí, no, Newman no fue obispo, fue cardenal. Cardenal, sí. Pero ahí está, o sea, yo en mi caso personal, sí, no sé, un tiempo sí no estuve nada cercano al Señor, pero ahí es donde animo a tantas jóvenes que ahorita tal vez piensen que Dios no tiene una misión para ellos, que todo lo contrario, que más bien siempre estén abiertos a las expectativas y que Dios en cualquier momento pueda acometer en su vida y transformando de un estado a otro completamente distinto el progreso de la vida de cualquiera de nosotros. Entonces, estemos así como abiertos a la expectativa de ver grandes cambios, grandes transformaciones y que la conversión realmente existe y es una gracia de Dios muy hermosa que nos otorga y que nos quiere que todos participemos de ella, ¿no? Sí, y yo en ese caso yo me siento así como por gracia de Dios tocado para hacer esos cambios fuertes en mi vida, ¿no? Claro. Sí. Oye, Elías, ¿y alguna otro testimonio, alguna experiencia que quisieras, antes de empezar a despedirnos, alguna experiencia que quisieras platicar ahí dentro del monasterio que quisieras compartir con nosotros? Bueno, a modo breve, claro, dentro del monasterio, a lo largo de los años que llevo... ¿Cuántos años llevas ya, perdón? 13 años. Casi 14 ahora en agosto. También descubrí muy fuerte la presencia de la Virgen María, que me acompañó mucho a lo largo de toda mi vida, pero que también de manera desconocida para mí, y en el monasterio se me presentó de una manera muy significativa su compañía, su ayuda, su protección, de distintas formas, ¿no? Por ejemplo, yo también ya estando en el monasterio me enteré de que, en mi tiempo de gestación, de cuando mi madre estaba embarazada de mí, tuvo problemas en el embarazo, que me iba a perder. Entonces, nosotros, vivíamos en la Ciudad de México y ella me llevó a consagrarme a la Basílica de Guadalupe, a nuestra Madre María de Guadalupe, un 12 de diciembre en el año de 1982. Yo nací en el julio 31 del 83. Entonces, María de Guadalupe siempre, digamos que siempre ha estado en mi vida, pero yo no la descubrí hasta estando en el monasterio. Con esta noticia que le estoy diciendo, de la cual yo no sabía hasta ya varios años después de que yo estuve en el monasterio, que mi madre me lo contó en una ocasión que yo le recomendaba mucho la devoción a la Virgen de Guadalupe. Ella me dijo, sí, claro, tiene razón, porque mira, pasó una vez esto y esto, y yo, ¿qué? O sea, entonces, también es una manera de, dar a todos ese mensaje de que, es importantísimo nuestra fe, que tengamos esa fuerte devoción a la Virgen de Guadalupe, a la Virgen María, tal vez en algunos tengan más afinidad a alguna otra vocación, pero que María es imprescindible en nuestra relación porque ella es el mejor conducto de acercarnos a su Hijo Jesucristo, ¿no? Entonces, para mí esa realidad, esa presencia que se me presentó ya estando en el monasterio de la Virgen María, es algo que fue lo primero ahorita que me preguntabas que vino a mi mente, y por algo es, ¿no? Sí. Entonces es una recomendación de que todos vayamos al encuentro de María también. Sí. Y el acompañamiento con María en la vida cristiana es otro boleto, ¿no? Sí, es maravilloso. Sí. Es maravilloso. Yo creo que aquellas personas que estaba leyendo una recomendación de un sacerdote, decía que él siempre recomendaba y que ha sido de gran ayuda y gran apoyo. No es cierto, ya me acordé, no lo escuché de un sacerdote, lo escuché
lo leí en el libro de la batalla espiritual, el combate espiritual. El combate espiritual. Donde dice que es de gran apoyo y beneficio tener para aquellos que tienen pecados, sobre todo como en el área sexual, pecados que son muy difíciles muchas veces de superar. Ya ciertos hábitos sexuales muy fuertes de tu vida pasada, recuerdos y cosas de estas. Y él recomienda fuertemente que para ganar todas esas batallas, sí, María es un canal, un medio increíble para poder hacerlo. Por supuesto. Entonces el rosario en mano, si tú no puedes porque estás muy cargado en todas tus actividades del día, pues reza un misterio en la mañana, cuando vayas manejando, otro misterio al mediodía, luego en la tarde, al final del día ya terminas con 5 misterios, ¿no? Y que de alguna manera te va acercando poco a poco, te va acercando ahí al Señor. Cuando tienes una situación difícil, rezar un Ave María, yo creo que es muy bueno. Háganlo y verán sí, el resultado, ¿no? Oye, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros, Elías. De verdad fue una tremenda bendición. Ojalá que no sea la última. Ojalá, primero Dios. Ustedes saben que, o a lo mejor muchos de ustedes no lo saben, pero pues es una bendición tenerlo acá porque él tuvo que venir desde el monasterio hasta acá y pues bueno, por supuesto ellos no están en una situación en la que, pues ahorita vengo, voy a San Miguel y ahorita regreso, ¿no? Es una situación, pero muchas gracias por tu tiempo, nos encomendamos a tus oraciones, este programa Comparte y Gózate, así que si quieres decir algo más, enviar saludos o algo. Bueno, pues agradecerte también a ti la invitación, que también ha sido un placer gozar y compartir en este momento con el Señor, con María, contigo, con todas las personas que han escuchado este programa y que a todos llegue pues este día y siempre la gracia de la presencia de Dios que los acompañe en todas sus acciones y también de nuestra Madre Santísima y también igual contigo espero que en otra ocasión podamos compartir nuevamente y gozarnos nuevamente en el Señor. Amén. Muchas gracias, Elías. Sí. Pues no sé si quieres hacer una oración final de agradecimiento a todos y bendición, sobre todo a los que nos escuchen, para que se lleven un poquito de esto, ¿no? Que les ayude. Pues como no, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Agradecemos, Señor, este momento que hemos compartido en tu nombre, la experiencia de nuestra fe. Ojalá que todos aquellos que han escuchado reciban de ti en este día y para siempre tu gracia, tu bendición, tu compañía. Te lo pedimos todo, Padre bueno, en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Pues muchas gracias, sigan aquí conectados en esta estación de radio llamada Radio Caminando con María, así que ya sabes, en www.caminandoconmaria.com puedes escucharnos. A todos los que estuvieron pendientes, muchas gracias por estar pendientes de este programa, y a todos los que nos están siguiendo por el Facebook, dejamos este video para que puedan seguirlo revisando. Ya algunos me han dicho que de repente están buscando, no pueden escuchar a la hora en vivo, pero lo escuchan más tarde, o a veces les gusta algo que dijo algún entrevistado y lo siguen escuchando, así que qué bueno, bendito sea Dios. Recuerden, los que nos están escuchando, viendo, pueden ver repetido este programa en Comparte y Gózate. Búscanos en YouTube como Comparte y Gózate. Este es el programa del 16 de febrero, así que muchas gracias, Dios los bendiga, estamos compartiéndonos y gozándonos. Así que nos escuchamos el próximo martes. Ya tenemos de noche un invitado también muy especial, el Padre Luis Antonio, así que esperemos que el martes, a ver cómo nos va, si nos pueden confirmar también el invitado, y si no, ya saben, aquí estamos compartiéndonos a otros y gozándonos. Así que comparte y gózate, porque hay más felicidad en dar que en recibir. Dios los bendiga. Te informo que ya está al aire tu programa católico Comparte y Gózate. En este programa nos animamos en la fe mutuamente como discípulos de Jesús. Dios bendiga. En nuestra programación Gracias. Tenemos entrevistas, buenas noticias, reflexiones.